Hacer ahora el ejemplo 7.2 de Sadiku. El enunciado dice: hay H en campo en -3, 4 y 0 debido al filamento de corriente que aparece en la figura 7.7. Lo que nos da el ejercicio es este sistema que, si nosotros lo vemos, para tomar acá, si nosotros lo vemos, es un sistema donde en la parte de los ejes, aquí está Z, aquí está X y acá está Y. Si se fijan, hay una corriente de 3 amperios que viene en esta dirección y llega al infinito y después se curva y sigue hacia allá, lleva a esa dirección. Entonces, sacando esa corriente, poniéndola ya en nuestro plano hacia acá, nosotros tenemos esto, donde tenemos en el eje Z la corriente que viene desde infinito, llega al origen y del origen va hacia el eje X buscando el infinito. O sea, en estos ejercicios se nos plantea un nuevo tipo de carga o de varilla cargada que vienen siendo varillas infinitas. Entonces vamos a utilizarlo. Ahí vamos a utilizar los mismos conceptos que habíamos utilizado, los vamos a aplicar acá. Pero van a variar algunas cositas, pero no va a ser tanto. Entonces, por ejemplo, aquí uno podría pensar que tendríamos que analizar la varilla completa para poder sacar el resultado, pero realmente no. Al tener una parte de esa carga en el eje Z y otra parte en el eje X, yo puedo determinar que el campo que me están pidiendo va a ser igual al campo por X, por Z, perdón, más el campo por X. Entonces vamos a hacer dos cálculos de los que ya hemos estado trabajando, pero uno para la parte de la varilla que está en el eje Z y otra para la varilla que está en el eje X. Entonces, trayendo eso hacia acá, nosotros tenemos esto. Vamos a empezar con Z. Como cualquiera podemos empezar, pero lo vamos a hacer con Z. Me están pidiendo que quieren H en el punto P menos 3,4,0. Entonces, ese punto yo lo tengo ubicado acá. Entonces, primero, ambas campos los vamos a buscar, o sea, ambos campos los vamos a buscar en este punto, pero primero con respecto al eje Z y después con respecto al eje X. Así que empecemos con Z. Entonces, la fórmula va a ser la misma, va a ser H, va a ser igual a I sobre 4pi por ρ. Aquí vamos a tener el coseno de alfa 2 acá, menos el coseno de alfa 1 por un vector unitario phi. Entonces, hay que encontrar esos elementos. Entonces, lo primero que voy a encontrar va a ser ρ. Ρ lo vamos a colocar por acá, lo voy a poner de colorcito verde para que distinguirlo un poco mejor. Tenemos aquí ρ. ρ es la distancia desde el punto de análisis hasta un punto de la varilla cargada que me genere perpendicularidad. Entonces, esa distancia con la varilla, pues realmente si nosotros nos ubicamos bien, donde me crea perpendicularidad es con el origen. La varilla está llegando hasta el origen, así que yo puedo decir que esta distancia de acá es ρ. Acá está. En ejercicios anteriores, ρ la podíamos medir fácilmente diciendo o viendo de cuánto era, porque era evidente, aquí en este caso pues hay que calcularlo. Se está comportando como una hipotenusa. Al tener ese ρ ahí, pues se comporta como una hipotenusa de este triángulo rectángulo o de este otro que está acá. Pero independientemente de eso, nosotros sabemos que esta distancia de acá vale 3. Perdón, esta distancia de acá vale 4 y esta distancia de acá vale 3, ¿de acuerdo? Entonces podemos utilizar esos valores y decir que ρ en este caso es la raíz de, en este caso pongámosle 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Teniendo eso, pues ya decimos nosotros, sería 16 y 9, 25, sería raíz de 25, o sea que ρ vale 5. Perfecto, ahí encontramos lo que es ρ. Ahora pasamos al análisis de los ángulos. En este caso empecemos con alfa sub 2. Como se había visto en los ejemplos anteriores, alfa sub 2 se define como el ángulo que se forma
entre el punto de análisis y el punto más lejano de la varilla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ubicar, la varilla está acá, entonces yo voy a poner de acá, alfa sub 2 se mide desde la varilla hasta la distancia entre el punto de análisis y el punto más lejano de la varilla. Entonces voy a colocar esto acá y se va a dar una situación. Debido a que esta varilla cargada, yo no puedo decir que este donde yo lo he colocado es el punto más lejano. El punto más lejano es el infinito, porque recordemos que esta varilla viene del infinito y llega hasta el origen. Entonces el punto más lejano de la varilla es el infinito. Entonces yo puedo plantear alfa sub 2 acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto va a ser al infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese mismo ángulo alfa sub 2 lo voy a representar acá. Como esta proyección. Por relación de ángulos, yo sé que ese mismo alfa sub 2 es acá. Y acá sí lo vamos a apreciar un poco mejor. Si esta distancia va a ir buscando el punto más lejano, ¿qué es lo que va a pasar? Quiere decir que desde este punto va a ir buscando hacia allá, va a ir buscando hacia allá y lo va a ir buscando hasta el infinito, hasta el punto donde este ángulo de acá, que es este mismo ángulo de acá, va a tender a quedar como de forma paralela junto con la varilla. ¿Eso qué significa? Que ese ángulo va a tender a ser cero. Entonces, en estos casos, cuando el punto más lejano, para encontrar alfa sub 2, el punto más lejano de la varilla sea infinito, ustedes van a ver que ese ángulo va a tender a cero porque va a ir buscando la varilla, ¿de acuerdo? Como va a ir buscando el punto más cercano, no es aquí. El punto más lejano va a ser el infinito. Entonces como que la tendencia es como que lo va a ir buscando y al final va a quedar paralelo. Entonces ese ángulo va a tender a ser cero. Y como a mí no me interesa el ángulo, sino el planteamiento del coseno, y yo digo en ese caso que alfa sub 2 no lo voy a hacer acá, yo digo que en ese caso alfa sub 2 va a tender a cero, entonces yo puedo decir alfa sub 2 igual cero, entonces el coseno de alfa sub 2 es igual a 1. Ahora, alfa sub 1, vamos a buscar con alfa sub 1 ahora. Alfa sub 1 es aquella distancia que se mide entre el eje inferior de la varilla cargada hasta la distancia entre el punto de análisis y el punto más cercano de la varilla. Entonces, el eje inferior a la varilla cargada para nosotros es este. Este es el eje inferior a la varilla cargada, o como si fuese la proyección de ese misma varilla, como si fuese la proyección de esa varilla. Entonces, este es el eje inferior a la varilla cargada. Y eso lo voy a medir hasta la distancia entre el punto de análisis y el punto más cercano de la varilla. Ya sabemos que el punto más lejano es el infinito, entonces el punto más cercano es el origen. Entonces ese alfa sub 1 yo lo voy a medir desde el eje inferior de la varilla cargada hasta la distancia entre el punto de análisis y el punto más cercano de la varilla. Si nosotros nos fijamos en este ángulo, que es el que es alfa sub 1, pues ese es 90 grados. Entonces, el coseno de alfa sub 1 es igual a 0. Perfecto. Entonces, ahora vamos con lo que viene siendo lo que nos queda, que es AFI. Vamos a colocarlo por acá abajo. Vamos a colocarlo aquí abajo. Vamos a colocar AFI. Entonces, AFI es igual a AL, producto cruz de arro. Entonces, hay que definir a AL y a arro. AL. AL es el vector unitario al que está apuntando la corriente. Entonces, como la corriente está viajando hacia el origen, ¿sí? Como la corriente está viajando hacia el origen, entonces está apuntando hacia menos a z. Hacia acá está apuntando la corriente. Entonces yo puedo decir que AL es igual a menos a z, sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a colocarlo acá fácilmente. A phi va a ser igual a menos a z. Ya lo tenemos ahí. Producto cruz. Ahora hay que ver cuánto es arro. Arro va a ser, se va a ubicar, mejor dicho, arro se va a ubicar con
en la distancia ρ. Si ρ está acá, pues a ρ está aquí. Entonces, a ρ, la dirección es la que sigue, va a seguir siempre al punto de análisis. Entonces vemos que el punto de análisis está acá, en menos 3 4 está en este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el punto de análisis está acá y a ρ le está apuntando hacia él, no está apuntando ni a ningún eje. La verdad que está en medio de más y menos z, perdón, y menos x. Entonces, como vimos en un ejemplo anterior, vamos a decir que como está en medio de esos dos vectores, perdón, en medio de esos dos ejes, vamos a mantener la magnitud de la que había formado esta distancia de acá y vamos a colocarle o vamos a darle la forma a ρ con estas magnitudes, utilizando la definición de nuestro vector unitario, que nos dice que vector unitario, vamos a ponerlo por acá, el vector unitario, digamos que a ρ en este caso va a ser igual a x, esto la mayúscula es la magnitud del coeficiente y a x viene siendo la dirección a la que se encuentra, más a y sobre la magnitud de ellos. Entonces, vamos a reemplazar estos valores, es casi como el mismo caso. Entonces, en este caso habíamos dicho que la magnitud en este caso la vamos a mantener y la dirección. Entonces, yo puedo decir que a ρ, una de las direcciones a las que se dirige, si las ponemos en orden, está en medio de menos ax y ay positivo. Entonces, lo vamos a representar como nada más menos 3 ax más 4 ay, ¿de acuerdo? Sobre de ellos. Y si se dan cuenta, esa misma magnitud es como la que teníamos acá. Y va a quedar menos 3 al cuadrado, que siempre va a ser positivo, más 4 al cuadrado, eso va a dar 25, la raíz de eso va a ser 5. Entonces, a ρ, en este caso, va a ser igual, o vamos a ordenar, a menos 3 quintos de ax más 4 quintos de ay. Y lo tenemos de esta manera. Entonces, aquí lo que voy a colocar es menos 3 quintos de ax más 4 quintos de ay. Entonces, ese es el producto cruz que se va a realizar para yo poder determinar qué realmente es afín. ¿Ok? Entonces procedemos a hacer ese producto cruz. Voy a colocar aquí un pequeño, digamos así, un pequeño esquema para que nos orientemos también. Ese esquema es que para los productos, para el producto cruz, para saber eso, vamos a poner aquí a AX, vamos a poner aquí a Y y aquí a Z. Entonces, cuando se dirijan de esta forma, de ese hacia acá, de ese hacia acá y de ese hacia acá, o sea, en sentido horario, pues cada una de ellas nos va a dar un resultado. Por ejemplo, AX. Todo esto que está acá son productos cruz. Entonces, AX cruz AY, eso me da Z. AY cruz AZ, eso me da AX. Y AX cruz, perdón, y AZ cruz AX, eso me da AY. Entonces, la otra forma es que vayan en sentido antihorario. Lo vamos a mantener aquí, pero en sentido antihorario, que van a ir así. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Yo voy a decir que AX cruz AZ, eso es menos AY. AZ cruz AY, eso es menos AX. Y AY cruz AX, eso es menos AY.
Z. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir nosotros. Y de aquí, pues, no nos va a costar realizar esos productos cruz que están aquí. Entonces, para A fin, lo tenemos acá. Vamos a decir, primero hay que trabajar los signos. Menos por menos va a ser positivo. Lo vamos a colocar aquí como referencia. 1 por 3 quintos, pues va a ser 3 quintos. AX, tenemos aquí A, AX cruz, perdón, AZ cruz AX, y ese lo tenemos aquí, AZ cruz AX, eso es AY, positivo, entonces va a ser AY, perfecto. Después decimos menos por más, eso da menos, 1 por 4 quintos da 4 quintos. Después AZ cruz AY, venimos aquí y vemos que está acá, está en este punto. AZ cruz AY, eso da menos AX. Entonces, aplicamos los signos ahí que hagan falta y vamos a tener a phi, que va a ser igual a 3 quintos de AY, y aquí más 4 quintos de AX. Ordenamos nuevamente y vamos a tener 4 quintos de AX más 3 quintos de AY. La tenemos así. Entonces ya encontramos todos los valores que necesitamos en nuestra formulita. Así que fácilmente ya podemos decir que H, Z en este caso, recordémoslo, HZ va a ser igual a la corriente, va a ser de 3 amperios sobre 4pi multiplicado por 5. El coseno de alfa 2 dijimos que era 1. El coseno de alfa 1 dijimos que era 0. Y lo vamos a multiplicar por 4 quintos de AX más 3 quintos de AY. Perfecto. Entonces vamos a tener HZ que va a ser igual. Vamos a trabajar solamente la parte numérica antes de los vectores unitarios. Sería 3 sobre 4pi multiplicado por 5 por 1, que está ahí arribita. Eso me da 0.047. Yo lo voy a pasar a notación ingeniería. Y eso da 47.746. Yo le dejo 3 decimales por 10 a la menos 3. Entonces eso lo vamos a multiplicar por 4 quintos en AX más 3 quintos en AY. Entonces vamos a realizar esa propia distributiva que tenemos ahí. Lo vamos a trabajar 47, por eso sería sobre 4 quintos. Tenemos 38.19. 38 aproximadamente 38.20 por 10 a la menos 3 en AX más nuevamente ese resultado 47 por 3 sobre 5, perdón, eso en notación ingeniería me da 28.64 por 10 a la menos 3 en AY, con sus unidades en amperios sobre metros. Okay. Entonces ese HZ va a ser igual, para dejarlo un poco más bonito, 38.20 en AX más 28.64 en AY. Y como sabemos que por 10 a lo menos 3 es mili, pues le ponemos aquí mili amperios sobre metros. Entonces, pero este es solamente HZ. Recordemos que nuestro objetivo es encontrar un H total. Entonces nos hace falta HX. Entonces vamos a colocar por acá otro plano ahora para HX. Lo vamos a colocar por acá. Y para HX sabemos que está partiendo, la corriente mejor dicho, la corriente está partiendo desde el origen. Entonces lo voy a colocar por acá. Esto más grandecito para que se vea mejor. Y está partiendo desde el origen y está yendo hacia el infinito. Ahí está eso. Vamos a hacerlo un poquito más. Ahí está. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, el punto de análisis. El punto de análisis va a ser siempre el mismo. Va a ser el mismo punto P que ya habíamos estado
analizando. Digamos que menos 3 está por acá. Recordemos que el punto P donde yo quiero es menos 3,4,0. Entonces, menos 3 digamos que está por ahí. 4 hagamos lo que está por acá. Vamos a hacer las proyecciones de este eje acá, este otro eje hacia acá, y aquí está el punto P. Perfecto. Entonces, con respecto a ese punto, es donde vamos a buscar ahora. Viene lo interesante. Aquí van a cambiar un par de cosas, pero el análisis va a tratar de mantenerse lo más igual posible. Entonces, este es HX. Vamos a colocar aquí los ejes para que no vaya a haber problema. Ahí está. Entonces, como es con respecto ahora hacia ese eje que está en X, pero siempre del punto que está acá, entonces vamos a empezar a buscar los valores. La fórmula va a ser la misma, solo que en este caso va a ser HX, va a ser igual a I sobre 4pi por rho. Aquí vamos a tener a coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1 por un afín. Perfecto. Entonces, va a ser lo mismo, pero vamos a tener que realizar el análisis. Primeramente, nos estamos dando cuenta que el punto está súper atrás con respecto al eje cargado, ¿de acuerdo? Entonces es un poco complicado tratar de analizar como si fuésemos a sacar un RO desde acá hasta cualquiera de estos puntos, pero no va a ser así. En este caso, lo que podemos hacer es proyectar la dirección a la intensidad de la corriente que está acá con respecto hacia este eje X negativo que está acá, y podemos trabajar con estas coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que, si trabajo con eso, yo puedo decir que, primeramente, vamos a encontrar a ρ. Vamos a colocarlo por aquí abajito. ρ. Vamos a encontrar a ρ. Rho es la distancia entre el punto de análisis y un punto de la línea que me crea perpendicularidad. Entonces, si ahora la línea, lo voy a colocar acá de color rojo, la puedo tomar como la línea de acción, que sería toda esta línea de acción que va dirigida hacia el menos x. Entonces, con respecto hacia esa línea de acción, yo puedo buscar un punto. Entonces, ¿qué punto de la línea me va a generar perpendicularidad con respecto al punto de análisis? Pues va a ser el menos 3. Esta parte de acá, aquí me está generando la perpendicularidad. Voy a tratar de hacerlo aquí los 90 grados. Aquí están. Aquí están los 90 grados. Entonces, esta distancia de acá es ρ. Entonces, ¿cuánto vale ρ? Solamente si es como que fuese la dirección que está en la parte de abajo la que vale 4. Entonces, yo sin hacer cálculo, yo puedo decir que esto vale, que ρ vale 4. ¿De qué otra manera puedo decir o afirmar que eso está así? Ya lo afirmamos. Pero también podemos decir que ρ es igual a la magnitud del vector desde la línea al punto. Entonces, el vector desde la línea al punto va a ser igual a tener al punto menos la línea. Entonces, las coordenadas del punto son menos 3,4,0 menos las coordenadas del punto de la línea que me crea perpendicularidad con respecto al punto de análisis donde yo quiero encontrar el campo. En ese caso es menos 3,0,0. ¿De acuerdo? Entonces, puedo hacer ese cálculo y me va a quedar nada más como menos 3 menos menos 3 en AX más 4 menos 0 en AY más 0 menos 0 en AZ. Recuerda que estamos trabajando en ese punto con las coordenadas. Entonces aquí va a ser menos 3, menos por menos da más, entonces aquí va a ser 0, el otro va a ser 4 menos 0, o sea que el punto va a ser solamente en 4 AY. Si a eso le sacamos la magnitud, pues va a ser la magnitud de 4 al cuadrado, y eso pues ya sabemos que es 4. O sea que incluso así lo podemos hacer de vista sin hacer ningún cálculo, pero si en algún momento pide esa comprobación, ese cálculo o algo, pues esa es la manera más directa de hacerlo. Ahí está, 4. Perfecto. Entonces ya dijimos que ρ vale 4. Con los ángulos, vamos a ver los ángulos ahora. Vamos a ver los ángulos. Vamos a definirlos, así como habíamos definido en el ejemplo anterior. Entonces, los ángulos. Empezamos con alfa sub 2.
Vamos a ponerlo por acá, voy a cambiar. Empecemos con alfa sub 2. Alfa sub 2. Alfa sub 2 es aquel ángulo que se va a formar, ya vi lo que me he dicho, entre la varilla y la distancia entre el punto de análisis y el punto más lejano de la varilla. Voy a hacerlo hacia acá y voy a colocar con esto. Si la varilla cargada está acá, entonces es el alfa sub 2 se va a medir entre la varilla y la distancia entre el punto de análisis y el punto más lejano. Entonces es como que esta distancia estuviese aquí, pero o sea, como el punto más lejano es el infinito, entonces esto lo va a ir siguiendo. Entonces va a llegar a un punto donde ese ángulo, mejor dicho, donde esta distancia va a quedar en paralelo con él. Va a ir llegando así y lo va a ir siguiendo hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ese ángulo que es este de acá, alfa sub 2 va a llegar a un momento donde va a tender a cero, porque lo va a ir buscando. Entonces, por cuestión de análisis, yo puedo asumir que alfa sub 2 porque es la distancia, que es el que se mide entre el eje, la varilla cargada y la distancia entre el punto de análisis y el punto más lejano de la varilla, en este caso como es infinita, el punto más lejano lo va a ir siguiendo, entonces puedo afirmar que alfa sub 2 va a tender a cero. Entonces, el coseno de alfa sub 2 es igual a 1. Perfecto. Ahora vamos con alfa sub 1. Alfa sub 1 se mide desde el eje inferior a la varilla cargada o desde el eje inferior que proyecta la varilla cargada hasta la distancia que une el punto de análisis con el punto más cercano. Entonces, el punto de análisis, pues el punto P, el punto más cercano de la varilla, en este caso es el origen. Y como yo voy a medir a alfa sub 1 desde el punto de análisis, perdón, desde el eje inferior es este, ya lo hemos colocado, el eje inferior de la varilla cargada es menos X, no es este, no es AX, es el eje inferior, es como que estuviese viendo un triángulo, la varilla cargada está aquí, entonces el eje inferior es el que está debajo, o sea, el eje inferior, la proyección de la varilla cargada es esta de acá. Entonces, alfa sub 1 se mide entre el eje inferior o la proyección inferior de la varilla cargada hasta la distancia que une el punto de análisis con el punto más cercano de la varilla. Y el punto más cercano de la varilla es el origen. Entonces, alfa sub 1 está medido acá. En ese punto yo puedo medirlo también porque ese alfa sub 1 que está ahí, pues sería como este triángulo rectángulo que está acá. Entonces puedo ocupar cualquier razón trigonométrica, pero a mí la que me interesa, porque me están pidiendo el coseno de alfa sub 1. Entonces, planteemos entonces el coseno de alfa sub 1 va a ser igual, como ya lo conocemos, adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para alfa sub 1, el adyacente es este de acá, la hipotenusa es este. Entonces, anteriormente esa hipotenusa era ρ para el ejemplo anterior. Entonces, hagámoslo aquí también. H va a ser igual a la raíz de menos 3, pongámosle aquí, es lo mismo, 4 cuadrado. Y le puse menos, pero se entiende. Entonces, esto va a ser 9 más 16, 25, raíz de 25 es 5. Entonces, el adyacente vale, si se dan cuenta, el adyacente vale 3. El adyacente vale 3 y la hipotenusa en este caso valdría 5. Entonces, el coseno de alfa sub 1 es igual al adyacente, que vale 3 sobre 5. Ahí está. Perfecto. Nos haría falta a phi. Vamos a colocar acá a phi. A phi es igual a el producto cruz entre AL y ARRO. Definamos AL y ARRO. Entonces, AL es el vector unitario al que está apuntando la dirección de la corriente. La corriente está partiendo del infinito y está viajando hacia x positivo. Entonces, como está apuntando hacia el semieje x, entonces yo puedo decir que AL es igual a x positivo. Ahora, a ρ. A ρ, ese se ubica en la distancia ρ y está siguiendo al punto de análisis. Se está apuntando al punto de análisis y como está apuntando al punto de análisis lleva la misma dirección que a y. Entonces puedo decir que a ρ va a ser igual a, va a ser igual a y.
¿Por qué? Porque A rho se ubica en la distancia rho y apunta hacia el punto de análisis, está apuntando hacia allá. Y como lleva la misma dirección del vector o del semieje, perdón, y positivo, entonces A rho es A y. ¿Ok? Entonces sustituimos acá y vamos a tener a phi, que va a ser igual, en este caso dijimos que a L es a X, cruz a rho dijimos que es a Y. Por lo que ya habíamos colocado antes, a X cross o a X producto cruz con a Y, entonces a phi va a ser igual a tener a Z. Y con eso ya tenemos todos los valores que necesitamos. Entonces vamos a colocar por acá HZ va a ser igual a la intensidad es la misma, 3 sobre 4pi por rho, en este caso vale 4. El coseno de alfa sub 2 dijimos que era 1, menos el coseno de alfa sub 1, 3 quintos, y esto va a estar multiplicado por a phi que dijimos que era a z. Entonces hacemos esa operación, sería 3 sobre, aquí 3 sobre 4pi por 4 y esto multiplicado por 1 menos 3 quintos, eso da, ya pasado a notación de ingeniería, sería 23.87 por 10 a la menos 3 z. Esto va a ser amperios sobre metros. Esta es la unidad del campo. Y como hay que eliminarle, bueno, no es que hay que eliminarle por ley, sino que para que se vea bonito. H de aquí va a ser igual a 23.87 a Z miliamperios sobre metros. Ahora, como yo lo que quiero es el H total, pues dijimos inicialmente que eso va a ser HZ más HX. Entonces hay que sumar vectorialmente lo que nosotros teníamos. Entonces, pongámoslo aquí, H total va a ser igual a HZ más HX. Entonces, HT va a ser igual. Vamos a tomar los valores que teníamos allá con el primer resultado. Lo tenemos por aquí. El primer resultadito que no tiene. Vamos a seleccionarlo acá para llevarlo. Pero es el de abajo. Entonces vamos a tomarlo de acá. Esto de acá. Lo vamos a tomar y lo vamos a llevar hacia acá. Lo vamos acá. Eso le vamos a sumar. ¿Sí? Le vamos a sumar lo que nos acaba de dar el vector. Si se dan cuenta, incluso pues complemento sería 23.87 a Z. ¿Sí? Entonces, el H total en este caso sería 38.20 en AX más 28.64 en AY más 23.87 en AZ miliamperios sobre metros. Y tenemos la respuesta de este ejemplo.